Está de moda hablar de Dios y tener a Dios de dientes para afuera, pero quizás en el corazón no lo encontremos. Se deshonra a Dios, se atenta contra el segundo mandamiento, que es darle un mal uso al nombre de Dios, y pasa todo desapercibido. Pero es un pecado grave y ahora está de moda, porque cualquiera habla de Dios. Asesinos, delincuentes, personas que durante el día le ofenden con su lenguaje soez, personas que estás en una conversación con ellos y son ofendiendo, difamando, chismoseando, y luego a lo último Dios te bendiga, y creen que Dios es un títere o una marioneta que va a obedecer y me va a bendecir simplemente porque ellos lo dicen. A Dios no lo podemos engañar, nos estamos engañando nosotros mismos y creemos que podemos hablar en nombre de Dios. Esto es serio y debemos tomar y tratar el nombre de Dios con mucho respeto. Ahora cualquiera llega, toma posesión de una tierra, invade un terreno que no le pertenece, construye su casa, pone un letrero, dice bendición de Dios. Esta es la bendición que me ha dado Dios. ¿Cómo se atreve a decir luego de que roba, a decir que eso es bendición de Dios? Es como cuando alguien antes de asesinar se echa la bendición o va y ora pidiendo que el Señor le permita poder tener puntería para poder asesinar a alguna persona. Es decir, estamos tomando a la ligera el nombre de Dios. Hay que ser coherentes con ese cristianismo que decimos vivir. Si eres cristiano, demuéstralo con tus actos y con tus hechos. Si eres evangélico, demuéstralo viviendo el evangelio. No podemos todo el día estar con palabras soeces, vulgares, difamando, chismoseando, quitándole la fama a nuestro vecino, a nuestro prójimo, y después Dios lo bendiga, bendiciones, o Dios me bendice. Hay que ser muy coherentes con nuestro cristianismo. Un cristiano coherente, cuida los recursos naturales, especialmente el agua, que el agua es vida. Recicla, usa casco porque protege su vida, el regalo más valioso. Conduce con mucha precaución para cuidar así su vida y la vida de los demás. Piensa en los demás. Parquea bien su carro, su moto, evitando bloquear accesos para personas con movilidad reducida. Un buen cristiano no roba, y hay muchas formas de robar. Un buen cristiano no adultera un matrimonio. Un buen cristiano no maltrata a los animales. Un auténtico cristiano paga los impuestos, cumple con las normas y las leyes, hace fila, respeta a los demás, comete errores, claro que sí, y pecados. Nunca deja de pecar porque es un proceso. Y es el Señor con su gracia quien sostiene a un buen cristiano. Pero reconoce los errores y lucha. Nadie sabe las luchas tan fuertes, tan violentas y encarnizadas de un cristiano que quiere agradar a Dios. Lucha contra su soberbia, su arrogancia, su prepotencia, su mal carácter, conteniendo sus deseos sexuales, sus deseos de estar hablando del prójimo, pero lucha constantemente y quiere ser coherente viviendo su cristianismo. Y te llegan mensajes al celular y todo el mundo te está diciendo Dios lo bendiga, y corrillos en los pasillos y en los gimnasios, y es Dios te bendiga, bendiciones por aquí, bendiciones por allá. Dios no va a hacer todo lo que nosotros le mandemos. Estamos equivocados, estamos engañados. Te estás engañando. Dios bendice a quien le obedece. Ya cualquiera tiene autoridad para hablar de Dios, para hablar de doctrina, para hablar de la palabra de Dios. Cualquiera es pastor, cualquiera decreta, cualquiera declara el nombre de Dios. Y eso no es tan sencillo. No podemos engañarnos ni engañar al pueblo de esa manera. Pero no podemos darle autoridad de ministros y de profetas de Dios a cualquiera que simplemente se crea con esa autoridad, porque son referentes de la música y del deporte, son personajes públicos, se van haciendo famosos y empiezan a convertirse en esos referentes que todo el mundo quiere seguir, y todo lo que dicen la gente lo quiere escuchar y lo quiere creer, y hay que tener cuidado con eso. Luego del protestantismo empiezan a surgir
movimientos y sectas que llevan al engaño y al error, y ahora con las redes sociales cualquiera se cree con el derecho y con la autoridad de opinar con respecto a cualquier tema. Lo he vivido en mi profesión como médico veterinario, ya cualquiera opina, cualquiera es periodista, cualquiera opina sobre fútbol, hace un video, cualquiera es cocinero, cualquiera es chef, cualquiera es mecánico, o sea, cualquiera que quiere opinar sobre algo, hace un video y ya se hace famoso. Pero esto es diferente. Estamos hablando de doctrina de la iglesia, estamos hablando de profetas auténticos y profetas falsos. Entonces diremos, no hay quien pueda hablar en nombre de Dios. Claro que no. Jesús dio potestad, dio autoridad a su iglesia y a sus auténticos pastores para hablar en su nombre, para actuar y obrar en su nombre. Satanás también tiene el poder de obrar prodigios grandes, incluso con el fin de engañar a algunos incautos. Gracias a Dios, yo sí le doy gracias a Dios que Colombia pues no quedó campeón de la Copa América, y eso pues tiene una explicación, ¿cierto? Esa fiebre que se vivió, todos o la gran mayoría de colombianos pues nos contagiamos de esa euforia, histeria colectiva, de ese triunfalismo que nos llevaron esos muchachos con ese buen fútbol. Si Colombia hubiera quedado campeón de la Copa América, Alex Campos estaría en la cima del liderazgo espiritual en nuestro país, ¿cierto? Eso debido a varios factores. Pero no debemos confundir las cosas, ¿cierto? Una cosa es el deporte, una cosa es el liderazgo, una cosa es ciertos referentes en la música, en el deporte, y otra cosa son nuestros líderes espirituales. Semejante despropósito de Alex Campos decretando y declarando a la selección Colombia campeona de la Copa América porque Dios prometía esa copa, porque a lo largo de la historia, pues sí, la iglesia ha cometido errores, y quiero aprovechar la ocasión para pedir en nombre de la iglesia disculpas, perdón por los errores que ha cometido la iglesia. Esto no quiere decir que pierda autoridad, eso no quiere decir que pierda legitimidad, que pierda autenticidad, porque Dios no prometió que esa iglesia iba a ser perfecta. Es perfecta porque quien la creó y fundó es perfecto y santo, y quien la dirige, que es el Espíritu Santo, es perfecto y es santo. Pero no podemos darle legitimidad y autoridad a cualquiera que habla en nombre de Dios. Y no podemos negarle tampoco la autoridad a la iglesia que la tiene. ¿Y qué acredita y qué respalda a un auténtico profeta, a un auténtico ministro de Dios? Pues lo vemos en las Sagradas Escrituras. Cuando un profeta de Dios habla, esto se cumple. Cuando un profeta falso que habla en nombre de Dios, declara o decreta en nombre de Dios, pues obviamente, pues tristemente hace el ridículo, y eso lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La ignorancia, sobre todo y especialmente con respecto al tema espiritual, las Sagradas Escrituras, y el desconocimiento tan grande que hay acerca de la voluntad, del querer de Dios. Alex Campos hoy por hoy sería el gurú, el líder máximo espiritual de nuestro país. Pero ya hay que parar con esa moda de grandes personajes, artistas famosos, personajes famosos de la farándula, deportistas de élite, deportistas que triunfan en el fútbol, en disciplinas importantes a nivel mundial, a nivel internacional, son reconocidos a nivel internacional. Pues todo lo que dicen, todo lo que hacen es conocido y reconocido. Se ha vuelto una moda hablar de Dios y mencionar a Dios, y creería yo que es una falta de respeto ya. Se está atentando gravemente contra el segundo mandamiento, que es usar el nombre de Dios en vano. Creería yo que estos personajes están deshonrando a Dios, deshonrando el nombre de Dios, porque es muy común ya. Todo el mundo tiene a Dios en la boca, de dientes para afuera Dios está en todas partes, pero la pregunta es si está en el corazón de las personas. Son instrumentos de confusión, de división, del error.
instrumentos del error, instrumentos del desconocimiento, instrumentos de la ignorancia. Pero es importante denunciar, es importante abrir los ojos, es importante que estemos atentos ante ese tipo de situaciones, porque ya cualquier persona con esto de las redes sociales, con la libre expresión, cualquier persona, cualquier personaje se siente con autoridad de hablar, de expresarse, de expresar lo que siente, lo que piensa, y eso está muy bien. Pero con respecto a doctrina, con respecto a creencias religiosas, hay que tener mucho cuidado. Todo parte del protestantismo. El protestantismo como movimiento religioso es un error, es un movimiento que lleva a la confusión, a la división, y todo lo que sale de allí, pues lleva al error, lleva a la confusión. Entonces, vemos como muchas iglesias, muchos pastores hablan de decretar, de declarar en el nombre de Jesús, y eso como si el Señor o como si Dios fuera un monigote, como si fuera un títere, como si fuera una marioneta. Es decir, yo digo, yo decreto, yo declaro en el nombre del Señor que hoy me va a ir muy bien, hoy voy a vender, hoy voy a conseguir, y ese carro lo voy a comprar, y esa casa la voy a conseguir, y esa mujer va a ser mía en el nombre de Jesús. No, el Señor no va a hacer todo lo que yo piense y todo lo que yo declare y decrete. Él no es mi siervo. Él no va a obrar de acuerdo a lo que yo diga, a lo que yo piense, a lo que yo declare o decrete, porque Él es Dios. El apóstol Santiago muy claramente en su carta dice, cuando se refiere a esos comerciantes que hacen planes o a esos viajeros que hacen planes, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a comprar esto, si Dios quiere o Dios mediante. Pero esa soberbia y esa arrogancia que vemos ahora en ciertos pastores, en ciertas iglesias, en cierta teología de la prosperidad, es riesgosa, porque sobre todo los jóvenes, sobre todo esos influencers, esos influenciadores que creen que porque pueden expresarse libremente, coger un celular y expresarse y opinar de todo. Y no es así. En el Antiguo Testamento hay muchos textos, versículos que hablan de esos falsos pastores que decretan y declaran algo cuando Dios no lo ha mandado. Y ni qué decir en el Nuevo Testamento cuando el mismo Jesús, sus apóstoles, denuncian esos falsos pastores que buscan confundir y buscan alejar a las ovejas de la verdad. Hay que tener cuidado entonces con esos referentes espirituales que seguimos. No porque hablen bonito, no porque sean jugadores de la selección Colombia, no porque estén triunfando en algún deporte o en alguna disciplina o en el canto, sean famosos, todo lo que digan o expresen hay que seguirlo o hay que creerlo. Es triste ver cómo son víctimas del engaño, del error. No podemos seguirlos, no podemos seguirlos, no podemos seguirlos. Es un error, es un error. Alex Campos que se dedique a cantar, que es un cantante, y Miguel Ángel Borja que se dedique a jugar fútbol. Pero no son pastores, no son ministros de Dios, no son autoridad para hablar de Dios y para hablar de la iglesia. Nadie es autoridad para declarar o decretar nada en el nombre de Dios. ¿Y quién sí es autoridad? La palabra de Dios. La palabra de Dios nadie la puede discutir. La gente está sedienta y hambrienta, pero de poder, de prosperidad. Se está engañando para su propia perdición. Estamos deshonrando a Dios, deshonrando el nombre de Dios.